Todo fantástico, ¿qué les parece? El sol, la piscina, el ambiente, un relajo total. Vamos a tomar una selfie para los amigos. Aprendí. A ver, ¿cómo está esto? ¡Ah, no! Aparece la bomba horrible, no, vamos a tener que cambiar eso, vamos a trabajar. Bueno, la única forma de esconder todo eso es hacer una buena caseta. Y una caseta que nos permita tener todos esos equipos protegidos de la humedad, del viento, del sol, la intemperie en general, que no se moje ni nada por el estilo. Y para eso vamos a usar buenos materiales. Perfiles pulco metal estructural y además un siding metálico, con eso va a quedar fenómeno. La idea entonces es esconder todo esto. Vamos a tomar serias medidas. Con 1.25 así de frente va a quedar súper bien. Esto tiene que quedar adentro, por lo tanto le vamos a poner 1.25 también para que quede bien protegido. Y el fondo con 85 va a quedar perfecto. Así que mi estructura va a tener 1.25 de ancho, 1.25 de alto y 85 de fondo. Vamos a trabajar. Con esas medidas que tomamos, 125 de alto y 85 de profundidad, lo bueno es hacerse un dibujo, un pequeño bosquejo, un croquis de qué es lo que vamos a dibujar porque se empiezan a ocurrir otras cosas. Para eso, esmeril angular con un disco delgadito, el esmeril de 4,5 pulgadas. Ya tengo desplegado aquí mis elementos de seguridad fundamentales. Los cortes que hicimos son los siguientes. En perfil U, 2 por 125 centímetros y 2 por 90 centímetros. Y en montantes o perfil C, 8 de 85 centímetros y 2 de 92 centímetros. Y que a esos dos le hicimos un pequeño corte en la aleta lateral de 12 centímetros para que puedan doblarse. ¿Ven? Así va a quedar un artista, ¿eh? Nada que hacer. Y comenzamos a armar nuestra estructura. Esta es la parte de adelante, el perfil C, este es el montante, el que tenía 85, se agarra ahí, ¿no es cierto? Lo tiramos ahí para que sea más fácil trabajar. Ponemos una escuadra para que nos quede derechito desde el principio y afirmamos con tornillos cabeza de lenteja de 8 por media, que son tan chicos que sáquese un guante, no le va a pasar nada. El segundo montante lo vamos a poner a 25 centímetros, ahí estábamos midiendo, ¿ya? Y eso va a depender de cómo está armado nuestro enredo de cañería y llave y filtro y cosas. Así que 25 es una buena medida. Ya estamos listos con esto y no hay primera sin segunda, así que vamos por la otra. Ahí estamos. Miren que me quedó bonito. Vamos a presentar allá entonces. Estamos instalando las estructuras y las estamos haciendo firmes al muro. En el caso de acá, vamos a atornillarlas a los montantes interiores que tiene este pequeño tabique y eso va a quedar bastante firme. En realidad yo ya puse varios tornillos y está bien, me quedaba uno, que es el de aquí arriba, así que terminemos. Para firmar el lado de acá, vamos a usar el pilar del muro y un pequeño radier que hay ahí. Y para atornillarlo vamos a perforar con broca de 6 milímetros, metemos un tarugo. Para el montaje de la estructura vamos a usar este sellador elastomérico poliuretano que es fantástico. Entonces sí queda más rígido todo esto. Y tornillo de 3/4. Lo dejamos a nivel y queda impecable. Tenemos puestas nuestras estructuras laterales. Ya hay 125 en la parte de atrás, de un lado al otro, y lo mismo allá abajo. Lo mismo allá atrás, pero aquí adelante estas cosas siempre tienden como a enchocarse porque siguen un poco la forma del terreno. Entonces lo que hicimos es cortar este perfil U, lo cortamos en la misma medida de allá atrás, 1.25. Acá le sacamos la aleta, una chinita, a ver, espantémosla. Le sacamos la aleta 6 centímetros, que es este ancho, y la del otro lado la doblamos un poco, cosa que nos encaje perfectamente ahí. Entonces afirmamos con tornillo, con los mismos tornillos que venimos usando, a ambos lados, y ya tenemos nuestra estructura bien firme, bien escuadrada, como debe ser. Toda esta estructura tiene que quedar bien firme para que soporte bien el forro que le vamos a poner, el siding metálico. Entonces nos faltaban estos horizontales que van aquí arriba, son los que le dan firmeza a todo. Voy a empezar a poner el siding metálico aquí en el costado, pero para eso tengo que dejar instaladas las bisagras que me van a firmar la puerta, así que las voy a dejar puestas.
Para poner bien el siding y que quede bien terminado, siempre hay que poner perfiles de inicio y de término. Así que vamos a ponerlo acá en todo el contorno de esto. Con estos perfiles puestos, entonces cortamos los trozos de siding bien a la medida y los vamos introduciendo ahí. Estoy llegando al extremo de la estructura donde tiene una pendiente, entonces voy a cortar aquí siguiendo la misma pendiente que tiene la estructura. Así que vamos a hacer un corte distinto. Y nos va a quedar este pedacito que ahí tenemos que ir hilando más fino. Bien, estas son las piezas donde van a descansar los siding estos metálicos y que va a cerrar sobre la estructura. Tenemos que hacerle algunos cortes. Bueno, hasta aquí vamos a hacer este corte porque de ahí para allá ya no nos sirve. Y aquí vamos a hacer un calado, cosa que esta parte de aquí caiga y descanse sobre el perfil U que viene en esta otra dirección. Vamos entonces a poner la bisagra al perfil U. La vamos a poner así, por debajo, ¿no es cierto? Y esto después va a trabajar de esta manera. Así que atornillemos, tal como venimos haciendo. Ya tenemos listo entonces estas piezas con una parte de la bisagra y la otra parte de la bisagra es la que va aquí y esto sobre la estructura. Así que vamos a instalarlo. Como siempre, para que el siding quede bonito, tiene que tener un perfil de inicio y nos va a servir para ir apoyándolo aquí e ir armándolo hacia arriba. Ahora ponemos el siding que encaje bien aquí abajo en el perfil de inicio. Bien, entonces ahora ponemos los tornillos aquí contra el batiente, este es el que se levanta, por lo tanto todo esto se va a levantar junto. Y así como el universo se terminó de hacer con ajustes finos, en eso estamos nosotros con nuestra tapa. Un poco de este sellador de poliuretano nunca está de más, porque esto no va a ir atornillado, no tenemos cómo atornillarlo, se vería muy feo si lo atornillamos, así que con eso va a quedar bien agarrado. Ahora vamos a poner la tapa encima y ojo que este, así como ustedes lo ven, no lo venden hecho. Uno tiene que cortar el tamaño que necesita aquí atrás, ponerlo ahí, marca y con todo cuidado lo corta. Después le vamos a poner sellador acá y lo vamos a instalar ahí. ¿Qué les parece? Bien, aquí estamos armando la puerta, usando guantes por supuesto. Aquí los lentes no son importantes. Las medidas de la puerta son 83,5 de alto por 63,5 de ancho. Y así tenemos nuestras dos puertas de 83,5 de alto por 63,5 de ancho. Bien, ya pusimos la primera puerta, la del lado de allá, ahora vamos con la segunda. Acuérdense siempre que este tipo de bisagra llevan normalmente los pomeles fijos hacia adentro, cosa que está impedido a alguien de sacar la puerta. Para que se vea más bonito, para que tenga una mejor terminación, ahí donde se veía el metalcón le pusimos pintura café. ¿Quién diría que aquí adentro está todo el equipo filtrado a la piscina? Ya ni sé dónde está la bomba. Quedó increíble esto porque está todo bien protegido ahí y yo de donde sea me puedo tomar una selfie y siempre va a salir el patio increíble. Y tú ya sabes, aquí en la descripción te dejo un link donde puedes encontrar todos los materiales que usamos en este proyecto. Y puedes también descargar un PDF con todos los detalles y el paso a paso, donde en jum.cl. Ahora, no olvides darle me gusta a este proyecto. Suscríbete, activa la campanita y te van a llegar muchos más videos como este que son muy entretenidos. Y recuerda, todo lo que necesitas para tu casa lo puedes encontrar en las tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.